Pero, sin embargo, estos no son los únicos cambios que se producen en la vejez. Y ya había mencionado yo el concepto de epigenética, ¿sí? Esta expresión de genes silenciosos que debido a las modificaciones ambientales se pueden expresar, y además la posibilidad de que se expresen genes silenciosos durante el envejecimiento. ¿Sí? Este cúmulo de cambios fisiológicos que se va produciendo, cuando empiezan a alterarse entonces la capacidad de control o de equilibrio entre ellos, van a sumarse a este proceso de muerte celular programada que es esperada, a generar una aceleración en este proceso de muerte, favoreciendo, ¿no?, la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Dentro de estas enfermedades neurodegenerativas, y entonces para poder comenzar a hablar de este cambio de envejecimiento normal a envejecimiento patológico, tenemos como principal ejemplo a la enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias que se presenta con mayor frecuencia en la adultez mayor, y que representa obviamente un desafío para la salud pública a la hora de responder en forma adecuada a las demandas de la persona que está padeciendo la enfermedad, de la familia, ¿sí?, que acompaña a ese enfermo, y de la dificultad que tenemos hoy en día de contar con un tratamiento exitoso, ¿no? O un tratamiento adecuado que ayude a que la persona pueda transitar en forma eficaz por este estadio. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y por eso tomamos a la enfermedad de Alzheimer como ejemplo, es que es una enfermedad edad dependiente, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta la edad, tenemos mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Obviamente que es una enfermedad de tipo multifactorial, de forma tal que no tenemos una sola causa que va a desencadenar la patología, es decir, no solamente la edad implica que una persona tenga Alzheimer, sino que son diferentes factores, además los que se van a sumar a esta edad y que van a hacer que la persona tenga más riesgo de padecerla. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de envejecimiento patológico y enfermedades neurodegenerativas, en realidad lo que nos estamos refiriendo es al grupo de las demencias. Y dentro de las demencias, como mencionaba recién, la enfermedad de Alzheimer en la Argentina y a nivel mundial es la enfermedad más prevalente. Una cuestión que no les mencioné, ¿sí?, cuando hablé de este envejecimiento que aparece de los 60 años, de la pirámide poblacional, es que la Argentina es el tercer país más envejecido. Por eso, digamos, es muy importante conocer sobre este proceso y cuáles son sus cambios normales y patológicos para poder enfrentarse, ¿no?, a ellos en forma más adecuada. Sobre todo para tener en cuenta en relación, ¿no?, a los factores de riesgo que predisponen, ¿no?, o los factores, digamos, que acompañan el envejecimiento para poder realizar prevención de los mismos. Porque una vez que se desencadenan los procesos patológicos, lo que tenemos que hacer entonces es enfrentar esa signos, sintomatología que acompañan a la enfermedad. Entonces lo que uno tiene que hacer, y que por eso no es una meta de la salud pública el envejecimiento exitoso, es tomar medidas preventivas mucho antes a que aparezcan los síntomas. Mucho antes a que aparezcan los síntomas son, y por eso hablaba antes, ¿no?, del estilo de vida que lleva cada una de las personas, uno debería tenerlo a partir de los 30 años, ¿sí? Es decir, muy temprano tendrían que ser los cuidados. Como segundas causas, ¿no?, volviendo acá a las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, la demencia vascular, es una causa muy importante de demencia, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia de tipo frontotemporal. Entonces, hablamos de un envejecimiento normal versus un envejecimiento patológico, y en este aspecto tenemos que tener en cuenta y recordar que si nosotros observamos a una persona que está teniendo
una alteración cognitiva, es decir, por ejemplo, está teniendo una pérdida de memoria importante o una falla de memoria importante, no podemos asociar ese cambio a que es parte del envejecimiento, ¿sí? Vamos a observar que existe un declive funcional, como había mencionado, pero que no va a generar o no va a implicar que la persona requiera algún tipo de asistencia. Siempre que nosotros observemos que esa persona no está teniendo un adecuado rendimiento en sus actividades de la vida diaria, no podemos decir que se debe al paso del tiempo o a la edad, ¿sí? Porque entonces, sumados esos cambios fisiológicos que uno suele esperar con el envejecimiento, está sucediendo algo de trasfondo, ¿sí? Que está generando todavía una alteración mayor. Y en el caso de estas enfermedades neurodegenerativas, el problema es que esta muerte neuronal se produce en forma acelerada. Entonces, ese concepto de neurogénesis, del cual habíamos hablado, si bien se sigue manteniendo, porque dijimos, se mantiene a lo largo de toda la vida, en la vejez está un poco más enlentecido, pero igual se mantiene, no logra suplir esta pérdida neuronal que se va produciendo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa, ¿sí? Porque hay una alteración funcional y morfológica de las neuronas o muerte neuronal en forma acelerada, que es más frecuente entre los adultos mayores y que a mayor expectativa de vida, ¿sí? A mayor esperanza de vida, tenemos mayor riesgo de padecerla. A nivel estructural, entonces, esta atrofia que nosotros observamos, esta disminución de peso que observamos en un adulto mayor, está mucho más acentuada, donde no solamente vamos a tener una atrofia cortical, sino también subcortical, donde esta comunicación entre las neuronas se encuentra disminuida, afectando la cognición, la conducta y la cronobiología. Es decir, que no solamente vamos a tener una alteración en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas, en el pensamiento de una persona, en la capacidad de comprensión que tiene una persona, sino que a su vez, o en el lenguaje, ¿no? Sumamente importante, o en la orientación, que es uno de los primeros signos de alarma que uno va a observar en esta patología, sino que además vamos a tener alteraciones de tipo conductuales. La persona se puede llegar a encontrar, ¿no? Más agresiva, o más violenta, o desinhibida, o incluso con dificultades para permanecer sentado en un lugar, es decir, se puede encontrar inquieto, se puede trasladar en el ambiente o en el espacio sin ningún objetivo aparente, es decir, puede deambular constantemente. Y hablamos de alteraciones cronobiológicas, principalmente observadas no solo por esta disregulación en la secreción de los ritmos, ¿no? Hormonales que se van produciendo en el organismo, sino principalmente con la secreción de la melatonina y alteraciones que el paciente presenta en el sueño. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, observamos a nuestro lado izquierdo una imagen de un cerebro sano, ¿sí? Añoso, con sus cambios fisiológicos esperados, pero sano, y como en un cerebro enfermo tenemos una disminución todavía mucho más acentuada, ¿sí? Donde vemos todos estos espacios, ¿sí? Entre los surcos y las fisuras que van generando entonces o sea, que se deben por muerte neuronal, y que esa muerte neuronal acelerada se va a producir debido a depósitos proteicos, que son del beta-amiloide, en el espacio extracelular que va a interrumpir esta conexión entre las células, y a la propia degeneración de la neurona por una alteración de los microtúbulos, que es lo que llamamos ovillos neurofibrilares, por una hiperfosforilación proteica.
Entonces, a nivel normal, lo que uno observaría, ¿no? Si uno pudiese hacer un corte o un preparado histológico de un cerebro envejecido, serían nuestras neuronas con sus árboles dendríticos conectadas entre sí, capaz menos cantidad de neuronas, porque dijimos que en este proceso fisiopatológico vamos teniendo pérdida neuronal, pero funcionando en forma adecuada, mientras que en el caso de la enfermedad de Alzheimer lo que vamos a observar, entonces es por un lado las placas de beta-amiloides, a estos depósitos de beta-amiloide extracelular, y la degeneración neurofibrilar, formando los ovillos neurofibrilares por la hiperfosforilación de la proteína tau. Tengamos en cuenta que para hacer el diagnóstico de Alzheimer, contar con un preparado histológico sería fundamental, pero en situaciones habituales uno no hace una biopsia de cerebro, sino que se apoya en métodos complementarios y en la clínica que uno observa en el paciente para arribar al diagnóstico. Dentro de los síntomas, entonces, que vamos a observar en esta patología, como ya les mencionaba recién, tenemos las alteraciones cognitivas. Cuando uno piensa en Alzheimer, por lo general uno piensa en un déficit de memoria o una alteración de memoria, pero obviamente vamos teniendo todas las funciones, se van afectando en forma paulatina, porque esta patología, ¿no? Una vez que se desencadena, tiene un proceso evolutivo. ¿Sí? Es decir, que por más que uno realice tratamientos específicos y adecuados para ese paciente, uno lo único que va a lograr es un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad, pero no vamos a poder detener la misma. Entonces, puede ser, y dependiendo de las características de cada persona, que esa evolución sea más rápida o más lenta. Y en definitiva, va a afectar la capacidad de toma de decisiones de cada una de ellas. Por otro lado, tenemos los síntomas neuropsiquiátricos, que en realidad son los síntomas conductuales. Dentro de estos, además de la agresividad, las situaciones de violencia, desinhibición, como ya les mencioné, o de deambulación, tenemos la irritabilidad, ¿sí? La apatía y la depresión. Muy importante acá diferenciar apatía y depresión, porque apatía es la pérdida de interés por realizar actividades que antes generaban placer, pero que no generan ningún tipo de angustia en el paciente, mientras que la depresión es la incapacidad que tiene una persona para desarrollar actividades que le generan placer, pero que le gustaría poder realizarlas, o le gustaría poder sentir placer por hacerlas, lo cual sí genera angustia. Y en el caso de las alteraciones cronobiológicas, ya habíamos hablado entonces de las alteraciones del sueño del sundowning, ¿sí? Este cuadro confusional que se genera en el paciente al atardecer, y dentro de las alteraciones del sueño principalmente el insomnio, que muchas veces puede generar digamos, una rotación en este ritmo normal, es decir, que la persona duerma de día y se mantenga despierta durante la noche. La enfermedad de Alzheimer obviamente tiene diferentes estadios, y la progresión o la aparición de los síntomas va a ir variando. Se habla que antes de la aparición del Alzheimer, eh, que no solamente, digamos, acompaña al Alzheimer, sino que es como la antesala de varias patologías neurodegenerativas, tenemos un deterioro cognitivo mínimo o deterioro cognitivo leve, donde estos cambios fisiológicos, ¿no?, que nosotros observamos, obviamente están alterados, están acelerados, donde tenemos alteraciones cognitivas, donde podemos tener alteraciones conductuales y cronobiológicas, pero que el funcionamiento autónomo, ¿no?, de la persona se sigue manteniendo, y que dependiendo las características histopatológicas, ¿no?, que se vayan desarrollando, vamos a poder identificar luego si se trata de una enfermedad de Alzheimer, o una demencia frontotemporal, o una demencia vascular, o una demencia por cuerpos de Lewy. Y que luego, ¿no?, vamos a pasar por los diferentes estadios. En el caso de que de un deterioro cognitivo mínimo se desarrolle una enfermedad de Alzheimer, pasaríamos por los diferentes estados de enfermedad de Alzheimer leve, moderada y severa.
dentro de esta hipótesis, ¿no?, de el desarrollo de la patología, de la cascada o modelo del beta-amiloide, entonces se plantea que esta disfunción sináptica, con activación de la neuroglía y la formación de los ovillos neurofibrilares de las placas amiloideas, se deben a diferentes factores, como mencionamos. Por un lado, a la edad y a la genética, que son factores no modificables, porque decíamos que es una enfermedad edad dependiente, entonces a medida que avance la edad, mayor riesgo de padecer la enfermedad, y a la expresión génica, que en cada uno de nosotros es diferente, a la cual se suman factores modificables que tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular, o sea, cerebrovascular, como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad. Y por otro lado tenemos los factores que influyen sobre el desarrollo cerebral, ¿sí? Entre ellos encontramos la reserva cognitiva, que tiene que ver o se relaciona con el nivel de instrucción, y con la resiliencia cognitiva, es decir, esta capacidad que ya habíamos mencionado, que implica enfrentarnos a injurias y poder superarlas. En su conjunto, ¿no?, estas van a potenciar este desarrollo o esta acumulación del beta-amiloide, y en consecuencia vamos a poder observar el declive cognitivo. Entonces vamos a tener también una hipótesis de disfuncionalidad sináptica, donde además de estas alteraciones, ¿no?, y los depósitos del beta-amiloide y las alteraciones intracelulares de la neurona, por la neuroinflamación, ¿sí?, por esta activación de la glía y por esta acumulación de radicales libres generando estrés oxidativo, se va a dificultar el proceso sináptico en forma adecuada, que en consecuencia va a generar alteraciones en la comunicación neural. Por otro lado, también tenemos la alteración lipídica, que va de la mano con este estrés oxidativo, pero que se va a encontrar mucho más aumentado que lo observado en los procesos fisiológicos, principalmente afectando al colesterol y a los esfingolípidos. Entonces eso generaría también una alteración en la capacidad sináptica, principalmente la sinapsis, que es mediada por el glutamato, que en consecuencia a su vez generaría, además del estrés oxidativo generado por los radicales libres, un proceso me sale exocitosis, pero no es exocitosis, sino también un proceso, digamos, de excitabilidad por demás de las células, generándole estrés y por ende muerte también neuronal. En este caso, ¿sí?, dijimos que para esta patología nos vamos a basar en el uso de métodos complementarios. Lo que podemos observar acá es un escáner que se produce en relación a medir, a diferencia de una resonancia, una tomografía, donde solamente vemos estructuras, acá lo que hacemos es medimos la capacidad de funcionamiento de cada una de las neuronas. Entonces, como observan en la izquierda, podemos ver un cerebro normal que se encuentra completamente iluminado, que tiene que ver con estos sectores amarillos y rojos y naranjas, ¿no?, que implican que las células están funcionando en forma adecuada, y como en el caso de una patología, un cerebro con Alzheimer, que se encuentra a la derecha, vemos cómo esta iluminación, ¿no?, que implica activación de la neurona, está mucho más apagada, y aparecen zonas más azules, que implican que es donde no hay activación neuronal. Hace varios tiempo atrás, ¿sí?, se hablaba de un concepto que era la aterosclerosis, y en realidad se decía que la enfermedad de Alzheimer era una enfermedad aterosclerótica. Posteriormente ese término se erradicó y se dijo que en realidad no se podía usar este término para definir la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hoy en día se toma que la aterosclerosis es un factor más para el desarrollo de esta patología, ¿sí? No es la causa única, como ya hemos visto, de que pueda aparecer,
pero que sí tenemos que tenerlo en cuenta y que tiene que ver con las isquemias cerebrales que se van produciendo por el taponamiento de pequeños vasos, ¿sí? Y que en consecuencia van interrumpiendo esta conexión axonal que se va produciendo en las diferentes redes neurales. El factor genético como desencadenante, ya lo habíamos hablado, principalmente dentro de factores, yo mencioné, ¿no?, que teníamos factores, genes, digamos, con mutaciones específicas y genes que van generando riesgo y son silenciosos. Dentro de esos genes tenemos la polipoproteína E, y el alelo 4 es el que genera mayor riesgo para desarrollar esta patología. Entonces, dentro de la enfermedad de Alzheimer podemos diferenciar dos grupos de enfermedad: uno que es de inicio temprano y que es de origen familiar y que se debe por las mutaciones específicas de proteínas que lo que hacen es cortar el beta amiloide de una forma anormal, generando una proteína de mayor tamaño y que por ende no puede ser removida del cerebro, y por eso se acumula formando estas placas, que son una mutación en la presenilina 1, en la presenilina 2 y en el péptido precursor de amiloide. No es que se dan las tres mutaciones al mismo tiempo, sino una por vez. A veces se puede llegar hasta encontrar dos tipos de mutaciones, y lo que generan, ¿no?, entonces que la persona tenga esta mutación específica, por un lado es que el desarrollo de la enfermedad, sabemos que el desarrollo de la enfermedad se va a producir, y por otro lado es que tenemos que tener en cuenta siempre armar el árbol genealógico para ver si hay casos familiares dentro del grupo de esa persona, porque se van a empezar a presentar estas alteraciones cognitivas en forma más temprana, es decir, antes de los 65 años. Y por otro lado tenemos la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío y de origen esporádico, que se debe entonces justamente a la confluencia de todos estos factores de riesgo que hemos mencionado, tanto modificables como no modificables, y a genes que aumentan la vulnerabilidad o aumentan el riesgo, como la polipoproteína E. Entonces, cuando hablamos de la estructura genética, ¿no?, que predispone a esta enfermedad, vamos a encontrar, por un lado, que tenemos genes genes que son altamente riesgosos y que son mutaciones específicas, pero que son muy raras. Por otro lado, tenemos genes que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, que son de aparición intermedia alta y que son muy comunes. Y entre medio tenemos genes que tienen un riesgo intermedio y que son de baja frecuencia. Así como tenemos estos genes, ¿no?, por un lado que son mutaciones específicas y por otro lado son de riesgos, también tenemos genes que son protectores, ¿sí? Dentro de estos genes protectores vamos a tener al ApoE, pero con el alelo 2, ¿sí?, a diferente al alelo 4, que era el de riesgo, y al GENCLU y al CD33. ¿Qué implica que tengamos estos genes protectores? Que, sumados a las medidas preventivas que nosotros podamos realizar en relación al estilo de vida, nuestro riesgo de desencadenar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí?, o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, bajaría en forma considerable. Por último, entonces, el término de resiliencia cognitiva, que decíamos que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para soportar la injuria, y que es sumamente importante a la hora principalmente de la aparición de este tipo de enfermedades. Dentro de la resiliencia cognitiva tenemos las características genéticas que ya mencionamos y la calidad de vida. Esta calidad de vida que decíamos que tiene que ver, más que calidad de vida, el estilo de vida que lleve una persona, tiene que ver obviamente con bajo consumo de alcohol, no consumo de tabaco, no consumo de drogas, realizar actividad física, mantener una dieta adecuada, hacer un consumo adecuado del estrés,
un tratamiento o tener una respuesta adecuada frente a situaciones del estrés, ya sea a través de una psicoterapia, o de actividades relajantes, o de meditación, o de práctica de yoga, y sumado también a un buen descanso, ¿no? Entonces lo que se supone es que una persona con una resiliencia adecuada llegaría a una mayor edad con una mejor capacidad cognitiva, mientras que una persona con una baja capacidad de resiliencia tendría mayores chances o mayor riesgos de padecer este tipo de enfermedades en forma más negativa o agravada. Bien, muchas gracias.